le solicité pues que estuviera con nosotros, pero pues como para contextualizarlo un poquito, hemos querido orientar estas charlas así más como conversatorios, obviamente contando con la presencia de profesores de gran importancia y experiencia como usted, pues por supuesto tienen mucho, mucho para compartir con nosotros, con nosotros, digamos, como profesores de cirugía y con nuestros residentes que pues están en formación. Hemos querido orientar, como le digo, estas charlas más como a la experiencia que puedan compartir con nosotros, personas como usted, más que, digamos, un tema académico específico como tal. Entonces pienso que esa es digamos, lo valioso de estos conversatorios. De manera, pues, doctor, que bienvenido. Hemos querido también otra parte importante de la organización, pues, de estas charlas, ha sido, pues, la participación de los residentes de tercer año. Ellos tienen, para contextualizarlo también en esa parte, una asignatura que se llama Administración y Liderazgo. Digamos que hemos querido involucrarlos en esta, digamos, moderación o organización de las charlas para que tengan también la experiencia pues digamos, de organizar y de compartir pues estas otras experiencias que tenemos todos en algún momento de la carrera. Entonces, pues nada, ya la doctora hizo una pequeña introducción. El doctor, para quienes no saben, aunque creo que todos lo conocen, el doctor Guevara es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y cirujano hepato-pancreato-biliar del Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente, pues, presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía. Y voy a darle ahorita la palabra al doctor Díaz, al doctor Sebastián Díaz, nuestro residente de tercer año que ha estado, pues, como al pie de la organización de esta charla para que nos haga una pequeña introducción del doctor Guevara un poquito más detallada de su formación y de lo valioso que es tenerlo acá con nosotros. Entonces, doctor Guevara, pues bienvenido, muchas gracias nuevamente y pues esperamos ya oírlo en su charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Díaz, yo soy residente de tercer año de la Universidad Javeriana. Tengo el gusto de presentarles al doctor Óscar Guevara, médico de la Universidad del Bosque, cirujano de la Universidad Nacional, subespecialista en cirugía hepatobiliar del Hospital de Bouillon en París, Francia, magíster en epidemiología y candidato a doctorado en oncología. Doctor Guevara, un gusto y adelante. Bueno, muy buenas tardes y casi noches a todos. Es un verdadero honor estar con ustedes en este auditorio virtual. Muchísimas gracias, empezando por la doctora Torregrosa, por la invitación inicial que me contactó inicialmente para este espacio, a la doctora Restrepo y al grupo de residentes, por supuesto. Pues es un gusto primero y es un honor estar aquí con ustedes compartiendo algunas ideas. Como lo han presentado, no es la típica charla de algo académico de un tema, y eso pues me costó un poco más de trabajo entender y tratar de plantear de qué íbamos a hablar. Entiendo que un poco quieren, pues la idea es hablar un poco de la experiencia de la vida profesional, como la hemos hecho, seguramente cada uno, pero pues tampoco pretendo ni mucho menos contarles todos los detalles, sino simplemente valernos de algunos momentos de la vida para apoyar algunas ideas sobre el desarrollo profesional. Yo creo que en el fondo, pues en los residentes siempre está la expectativa de qué voy a hacer yo cuando termine mi carrera y hacia dónde voy. Y pues la idea es un poquito dar algunas ideas que seguramente muchas serán opiniones personales. Lo que yo ahí pongo como consejos, pues algunos serán y otros no tanto. Y le pusimos así como los caminos del cirujano, porque opciones en la vida profesional. Entonces, repito que esto es algo más bien informal, es producto de presentarles algunas vivencias personales. Me sirvió como para hacer una reflexión de cómo va llegando uno a donde está en cada momento de la vida, y a veces algo que no nos detenemos a pensar un poco, y es cómo hacemos nuestras propias elecciones, ¿no? De esos caminos. A veces uno no sabe muy bien si la vida es la que lo va llevando o uno trata de llevar la vida, uno cree que es lo segundo, pero a veces es la vida misma la que lo lleva a uno. Entonces, al mismo tiempo mezclamos algunas ideas y hasta algunos consejos, ahí le revolví un poquito.
Y entonces empiezo con esta idea, que cuando uno comienza, está de residente de cirugía, pues piensa en general como llegar a ser, digo yo, gran cirujano, o un cirujano importante, o un buen cirujano, podríamos decir también, que es como la aspiración seguramente de la mayoría cuando empezamos el programa de residencia. Claro, el primer susto es apenas poder ser cirujano. Yo creo que el primer afán es al menos terminar la residencia, pero después cuando ya empieza un poco el tiempo, empezamos a pensar qué vamos a hacer y vemos nuestros profesores y vemos gente muy importante y decimos cómo llegar de pronto hasta allá o cómo llegar a donde otras personas han llegado. Pero el camino no siempre creo yo que es así lineal, más bien puede ser un camino así medio azaroso. A veces tenemos subidas, bajadas en la vida, en nuestra carrera. Pues, ¿quién más que los cirujanos para tener momentos difíciles y para, seguramente todos en algún momento hemos tenido un punto de decir, ¿será que yo sí estoy en lo que sí nací para esto, sí estoy en lo que debo estar? Y pues de cada momento seguramente saldrán reflexiones importantes, entonces quiero presentarles un poco algunas ideas sobre esto. Y tal vez una primera frase es que la felicidad es diferente para cada persona. Yo creo que todos al final pretendemos ser felices siendo cirujanos, pero la felicidad es muy diferente para cada persona y eso me hace pensar en que las metas puedan ser muy diferentes, ¿no? Tendemos a pensar que la meta es llegar a ser de pronto el jefe del departamento de cirugía o un cirujano muy importante o el rector de una universidad o el director de un hospital, pero hay diferentes metas y yo creo que todas son muy respetables, empezando por la que puse de primera, ser el cirujano de una ciudad pequeña. De pronto muchos cirujanos han salido de una ciudad muy pequeña. Recuerdo ahora como ejemplo el doctor Báez, siempre lo vimos, fue un cirujano muy reconocido en Soatá, en Boyacá, un municipio relativamente pequeño, y él fue el cirujano de esa región durante varias décadas, solucionó todos los problemas quirúrgicos de la población, no solo de cirugía general, sino hasta de neurocirugía, urología, ortopedia, y ese fue su gran labor, digamos, como cirujano en Soatá. Por solo poner un ejemplo, seguramente muchos estarán pensando ser un gran subespecialista. Esta tal vez yo diría que es como el pensamiento mayor entre los residentes hoy en día, llegar a ser una subespecialidad y poderla desarrollar bien. Algunos, no todos por supuesto, querrán ser profesores universitarios, otros, como dije, dedicarse a la administración, ser directores, ser ministros de salud. Algún cirujano en este momento está aspirando a ser vicepresidente de la República. Entonces, digamos que los caminos pueden ser muy diferentes y ahí hay otra pregunta latente y es irse a otro país, a pesar de que uno piensa que si está haciendo un programa de residencia en Colombia, el objetivo será quedarse en el país, pero seguramente muchos tienen y es válida, digamos, el deseo de irse a desarrollar su carrera en otro país, bien sea temporal o definitivamente. Y al final también para muchos es importante tener, así como algunos pensamos más en el desarrollo profesional, algunos están pensando en tener ese desarrollo, pero poderlo combinar con una vida familiar tranquila. Hay algunos que anhelan estar todos sus fines de semana en su casa y no tener que estar pensando en hospitales ni en cirugía, y todo eso es muy respetable. Lo que pienso es que el deseo de cada uno, lo importante es que cumpla bien con su quehacer, pero el resto de la vida cada uno la va organizando. Entonces, durante la presentación voy a apoyarme un poquito en unas ideas. Hace poquito estuve acordándome de algo que dije en una entrevista y luego caí en cuenta que algunas de las cosas que yo dije en dos entrevistas se me fueron cumpliendo sin pensarlo mucho. Entonces, esa es parte de la idea que a veces uno como que tiene ideas latentes, que no es muy consciente de ellas y al final siempre busca llegar a ellas. Entonces, solo recuerdo aquí, voy a ir nombrando lentamente en la presentación 4 entrevistas. La primera, que yo creo que todos nos debemos acordar, la mía fue hace muchísimo tiempo, pero fue la entrevista para entrar a estudiar medicina, la entrevista para la residencia de cirugía, la entrevista para mi primer trabajo, que les adelanto fue en Tunja, y algo que dije en el trabajo actual cuando empecé en el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, solamente para hacer como
la línea del tiempo de lo que yo he vivido. La infancia la vida en Florencia, nací en Florencia, Caquetá, ahí viví hasta terminar el bachillerato, exceptuando 2 años que por el trabajo de mis padres nos trasladamos a vivir en Pasto. Entonces, digo yo, todos esos traslados de ciudades siempre son interesantes porque uno conoce nuevas culturas. Era un choque cultural importante estando en tercero primaria, cambiar de tierra caliente a tierra fría, de calendario A a calendario B, de modos culturales muy distintos. Todos esos detalles, digo yo, son como ladrillitos que van quedando en ese gran muro de la vida de cada uno. Luego la universidad, ya lo mencionaron, entonces muy brevemente estudié medicina en la Universidad del Bosque, cirugía general en la Universidad Nacional. De ahí trasladé otro pequeño bloque de mi vida, fue vivir en Tunja por 3 años. Trabajé en el Hospital San Rafael de Tunja. Luego ya volví a Bogotá, a la Universidad Nacional, donde tuve oportunidad de hacer como la mayoría de mi desarrollo profesional, que fue hacer cirugía hepatobiliar, hepatopancreatobiliar en Francia, luego una maestría en epidemiología clínica. Luego en el Instituto Nacional de Cancerología, no llevo tanto tiempo trabajando allá, pues bueno, relativamente digo para mi vida, llevo 10 años trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología y bueno, en un brote de poca cordura, empecé a hacer un doctorado en oncología hace 3 años y estoy tratando de hacer la tesis. Bueno, entonces, bueno, ahí hay un paréntesis grande y es que yo a casi todos los pacientes trato de preguntarles en su primera consulta de dónde vienen y a qué se dedican. Hoy en día con la presión de la consulta que dura 20 minutos y a veces menos, no nos queda tiempo de todo esto, pero para mí es importante por muchas razones, incluyendo un poquito hacerse la idea de la idiosincrasia de cada paciente. Si ustedes, algo que he ido aprendiendo es que el paciente que viene por nombrar un departamento de Boyacá no es lo mismo en su forma de pensar, en el consentimiento informado. Ellos, por ejemplo, el paciente de Boyacá pregunta 2 y 3 veces sobre cómo va a ser la cirugía, cuáles son los resultados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que me parece interesante saber de dónde viene y a qué se han dedicado o a qué se dedican los pacientes. Esto también un poco saber el quehacer del paciente. Con 2 preguntas muy cortas, digamos que tratamos de conocer la mayor cantidad de cosas del paciente. Entonces me parece interesante. Y ahí al final he ido dándome cuenta en los últimos años que el paciente además con esas 2 preguntas hace como evoca un poco de dónde vino, de dónde nació y le quita un poquito la atención. La consulta que hacemos casi siempre es de pacientes que hago personalmente, casi siempre es de pacientes con cáncer que vienen muy tensos a esa primera consulta, y hablar un poco de su profesión como que traslada el centro de atención por un momento y les baja un poco la atención a los pacientes. Entonces, digamos, un pequeño paréntesis ahí de un consejo de la vida. Entonces les decía que nací en Florencia y mis primeros años fueron en Florencia, una ciudad tropical netamente, muy caliente, húmeda, muy verde, muy bonita también. Tiene hoy en día una mejor explotación turística, sitios espectaculares, atardeceres muy bonitos. Y ahí terminé el bachillerato y cuando yo estaba terminando, pues como que pensaba, bueno, la medicina era lo que siempre durante todo el bachillerato pensaba hacer. Cómo presentarme, dónde presentarme. En ese momento había como 5 o 6 facultades de medicina en Bogotá y pues se sabía que no era fácil entrar y pues me empecé a inscribir en todas. Ahí recuerdo, precisamente para esta presentación, una anécdota, y es que mi mamá de pronto empezaron a llegar a la revista, a la casa, la revista Javeriana, y cuando supe, pues mi mamá pensando en que yo algún día presentara entrevista en la Universidad Javeriana, dijo, usted tiene que estar empapado de cómo es la universidad, y bueno, en esa época leía. Entonces, pero este mensaje es que fíjense que el mensaje de mi mamá era que para lo que uno va buscando y va logrando o quiere lograr, pues ahí vino un poco cómo era la universidad. Bueno, fue una de las 5 universidades a las que me presenté, entonces ahí hay un mensaje y es, nuevamente, los caminos no son en línea recta. Muchas veces uno se presenta, no pasa, toca volverse a presentar. Por fortuna en esa primera ronda, digamos, de presentaciones, pasé a la Universidad
en esa época se llamaba la Escuela Colombiana de Medicina. Imagínense que era la 7ª promoción apenas la que iba a empezar. Un poquito de duda, ¿no? Una universidad nueva, pero bueno, parecía muy buena, uno leía toda la información que había y los fundadores eran cirujanos muy prestigiosos, algunos cirujanos, otros médicos de otras especialidades, pero muy prestigiosos y habían fundado la universidad. Esta foto es el sitio donde presenté esa entrevista y entonces me acuerdo mucho, claro, primero el terror, el susto de esa entrevista, pero ahí lo que me preguntaron, por supuesto, para qué quería ser médico, y yo pues quería ser médico en Florencia, ayudar a la gente de donde yo venía, y ahí recuerdo que alcancé lo que uno no conocía mucho de la medicina, pero pues yo decía, me gustaría trabajar en el hospital, pero también tener un consultorio y ver mis pacientes, verlos continuos, bueno, todo eso es lo que uno va, pero yo lo que pienso es que finalmente uno va plasmando eso. Así, lo que le sale en una entrevista casi siempre es lo que va pensando en la vida. Y nuevamente vuelvo a hacer referencia a que no siempre las líneas son rectas, ¿no? Hoy soy cirujano, pero no necesariamente quiere decir que toda la vida me gustó solo la cirugía. Y entonces recuerdo un poco esto, en cuarto semestre me gustó la microbiología y como yo venía de Florencia, pues lo que más me gustaba era como la medicina tropical, todas esas infecciones del trópico. En séptimo semestre me fue muy bien en medicina interna. Y como la hacía en Santa Clara, pues lo que más me gustó fue la neumología y me seguía gustando la infectología. Pero llegó el octavo semestre y ahí fue el enamoramiento de la cirugía. Ya lo he contado algunas veces, espero que no la hayan oído, pero mi primer recuerdo de por qué empecé a buscar la cirugía fue porque me llegó un paciente que se había accidentado, se cayó de un andamio, un albañil. Y cuando me di cuenta yo estaba solo ahí en la sala de urgencias y pues el susto, el terror fue grande y salí fue corriendo no a atender al paciente sino a buscar a alguien que me ayudara. Entonces yo después de ese evento yo dije esto no me puede volver a pasar y empecé a estudiar cómo era que se atendían los heridos y pues no estaba como tan claro en esa época o tal vez no existía ni siquiera la ATLS. Entonces me puse a leer las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, un número especial de trauma. Luego hubo la coincidencia que en ese año en el Congreso de Cirugía fue dedicado al trauma y ya siendo estudiante y estando yo tan motivado por aprender más de eso, pues me inscribí. Fue el primer congreso al que fui de la Asociación Colombiana de Cirugía, estando en octavo, noveno semestre tal vez, y ahí conocí un profesor que había escrito un capítulo en esas clínicas. Para mí eso era pues como fuera de serie poder, ese profesor que yo había leído su capítulo, estar hablando con él y además él se motivó con los estudiantes, nos hizo como una mesa redonda ahí, nos tomamos fotos, bueno, todo eso digamos que son esos detalles pequeños pero que van haciendo que a uno le guste algo. Y en el internado pues definitivamente ahí me gustó la cirugía. Entonces aquí digo yo algunas reflexiones. No es imprescindible tener una sola opción. A casi todos nos metieron en la cabeza que lo que a uno le gustaba y en la entrevista tenía que decir que eso era lo único que le gustaba. Pues yo creo que sí debe llegar un momento donde hay que hacer la elección, pero a veces durante la carrera sobre todo y quienes están haciendo cirugía durante su residencia, me parece que vale la pena tener varias opciones, no encasillarse directamente sobre una. Aunque no está mal, por supuesto, tener algo que les apasione más y que busquen profundizar más en algún tema o en alguna subespecialidad. Y eso puede inclusive cambiar con el tiempo. Lo importante, creo yo, es que luego de que se elija, sea realmente lo que les guste. Y aquí hago como un paréntesis también, y es que a veces pienso que en estos tiempos modernos, a veces la elección va más ligada al éxito profesional, pero un poquito ligado más al éxito económico. Y yo solamente ahí digo, acuérdense que todo es de subir y bajar, ¿no? Las profesiones o las especialidades que hoy en día son muy buenas, puede que en 10 años no lo sean tanto. Si a ustedes les gusta, van a estar felices ahí trabajando, pero si no les gusta y la escogieron solo porque había algo de éxito económico, pues seguramente no será eso perecedero en el tiempo. Tienen que darse el trasfondo de que sí les guste. Bueno, y otra pregunta que muchas veces surge, o muchos comentarios, a veces alguien dice, este cirujano sí nació definitivamente para ser cirujano.
yo creo que la mayoría de las personas no nacimos para ser cirujanos y nos toca hacernos cirujanos. Entonces, hay unos muy pocos que nacen con la habilidad, rápidamente adquieren la destreza técnica, entienden muy rápido el paciente, se exponen muy bien. Yo digo, sí hay esas personas, pero la mayoría tenemos que hacernos. Entonces, la vida es un aprendizaje todo el tiempo de cómo ser buenos cirujanos. Entonces, aquí hago un salto estaba en medicina, terminé medicina, hice mi año rural y ahí viene la otra elección, ¿no? Y ya para ese momento yo sí estaba muy decidido por la cirugía, pero recuerdo que también en el rural alguien me dijo, un cirujano de otra especialidad, un cirujano plástico que trabajaba en ese hospital, me dijo, pero usted para qué se va a presentar en la nacional, eso allá no lo van a recibir, usted no es de allá, no tiene ningún chance. Pues yo quedé como un poco decepcionado, pero tenía un compañero de rural que era de la nacional y yo le dije, no, yo voy a presentarme, y me dijo, claro, preséntese. Bueno, el cuento es que uno no debe creer tampoco todo lo que le dicen. Ahí presenté la entrevista, también era como la tercera o cuarta sitio donde me presentaba a residencia, recuerdo que me presenté al menos en 3 o 4 sitios, y pasé a entrevista y ahí pues yo quería también todavía venir a hacer el rural en Florencia, volver a Florencia, pero ahí yo me acuerdo que alcancé a decir que me gustaba mucho porque yo veía como muy especial a los docentes de cirugía que tenían como una capacidad y una función de difundir el conocimiento, de hacerlo más fácil. Tenía un librito que tenía la Universidad Nacional que se llamaba Urgencia de Cirugía, a pesar de que ellos no eran docentes míos, los había conocido a través de ese librito. Y en esa época ni siquiera en la entrevista ni siquiera le preguntaban a uno en una subespecialidad, ni yo estaba pensando en subespecialidades. Ahora, cuando uno empieza la residencia siempre también hay cosas que como que mueven un poco el piso. Yo llegaba de otra escuela, no conocía el hospital, no conocía sus docentes, entonces aquí el gran mensaje es que cada sitio que uno llega nuevo toca adaptarse, 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 es la única manera de integrarse y de salir adelante seguramente. Aquí entonces también un paréntesis, en las primeras meses de residencia, pues la angustia es, yo sí voy a poder aprender a operar, yo no me sé todavía ni siquiera bien los pasos de la apendicectomía, yo no sé cómo hacen los cirujanos para saber qué es lo que sigue en cada momento. Esa angustia inicial, pues por supuesto que va pasando, pero alguna reflexión que alguien me hizo y la trato de llevar de recordarla es cuando uno ve un cirujano que es bueno o que le parece que opera muy bien o la gente dice que opera muy bien, hay que ponerle como mucho cuidado qué es lo que hace. Y me acuerdo que en esa época había un docente joven que todo el mundo pues lo alababa porque operaba muy bien. Y yo trataba de ponerle cuidado y efectivamente él les ponía muy bien el campo, sabía dónde poner su ayudante, toda esa parte que a veces uno no le pone mucho cuidado. Entonces un consejo es como tratar de ver qué es lo que hace diferente esa persona a los demás y que lo haga destacar. Bueno, pero luego pasó la residencia, no quiero extenderme entonces tanto en todos esos detalles, pero pues lo siguiente era buscar trabajo. Yo recuerdo que cuando terminé, mi angustia era de pronto que llegara el día del grado y yo no tuviera dónde ir a trabajar. Entonces, apenas oía por ahí de algún sitio, habría que buscar dónde, pues realmente era donde resultara trabajo. Y ese donde resultó ser el hospital de Tunja. Entonces allá me hice un reemplazo, apenas terminé la residencia, hice un reemplazo de un cirujano que se pensionaba y luego quedó la vacante de una coincidencia que llegamos 3 compañeros al tiempo porque quedaron 3 vacantes. Y hay algo que ahí siempre recordaré y es que me preguntaron, el director del hospital era un cirujano y me preguntó que cuál sería como mi sueño, a dónde proyectaba yo, qué era lo que quisiera hacer. Y no sé de dónde me salió, bueno, sí sé de dónde, pero hacer cirugía hepatobiliar en Francia. Pero yo lo dije así sin pensar ni siquiera nunca haber buscado cómo llegar a Francia a hacer cirugía hepatobiliar, pero eso me quedó ahí como, me lo he recordado mucho después que seguramente la angustia de la entrevista le hace a uno sacar de verdad lo que piensa en el fondo de su cerebro, de su corazón en ese momento. Y seguramente porque yo después, pues, ¿por qué contestaría eso? Porque en esa época se conocían los trabajos del profesor Bismuth, la clasificación de los segmentos de Quinault, todo eso lo mirábamos con un poco de admiración
el profesor Stevenson Marulanda, no lo tengo aquí, creí que lo tenía, bueno, hacía, creo que debe estar más adelante, tenía modelos hacía modelos de corrosión del hígado y nos presentaba los segmentos y eso me había encantado a mí, realmente me llamaba mucho la atención y los artículos de Bismuth los seguíamos y entonces seguramente yo dije, de pronto por eso fue que yo dije y realmente me gustaba. Pero estando trabajando en Tunja, cuando yo terminé residencia, ya este trabajo existía, de la colistectomía laparoscópica, empezaba a hablarse en los congresos de la colistectomía laparoscópica, pero no teníamos en el hospital laparoscopio. Cuando llegué a Tunja, como les acabo de contar, el director era cirujano y dijo, vamos a llevar la laparoscopia a Tunja, nos hizo entrenar a todos, nos dio el entrenamiento y empezamos a hacer. Y definitivamente me gustó mucho, entonces nuevamente digo, el camino no es recto, me empezó a gustar la laparoscopia. Entonces, la nueva proyección en ese momento de mi vida fue hacer cirugía laparoscópica, pero era algo muy, muy nuevo todavía. Aquí tengo que mencionar al doctor Hernando Baunza. Yo creo que fue la primera vez y única tal vez para esa época que fui a la oficina de la Asociación Colombiana de Cirugía, hablé con él, que quería hacer cirugía laparoscópica, y él me dio una carta para el doctor Nathaniel Soper, que venía con alguna frecuencia a los congresos, era el experto de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, y él muy amable me contestó que agradecía mi interés por la cirugía laparoscópica, pero que no tenían fellows disponibles. Bueno, entonces hasta ahí llegó un poco ese impulso. Realmente no era tan fácil tampoco encontrar fellows en esa época. En Tunja entonces estuve trabajando 3 años. Tuve oportunidades interesantes desde el punto de vista, por ejemplo, administrativo, que nunca lo hubiera pensado porque fui coordinador de la unidad de cirugía general. Luego, había 2 facultades de medicina que estaban empezando ya en Tunja en ese momento, y cuando llegó el semestre de anatomía, pues nos llamaron a los cirujanos a dar anatomía, y luego me vinculé un poco más con la universidad, y cuando iban como en 5º semestre los estudiantes, fui director de carrera de medicina durante dos semestres. Y fue una experiencia muy interesante para estar más cerca de cómo funciona una facultad de medicina, una carrera de medicina, y eso me impulsó más a buscar la oportunidad de ser docente, y pues donde yo quería principalmente era donde me había formado, que era en la Universidad Nacional, y a los 3 años de estar en Tunja hubo el concurso docente que tuve oportunidad de pasar finalmente. Y entonces ahí también doy un detalle que iba como al lado de ese momento, y era que a pesar de que yo trabajaba en Tunja, pude seguir haciendo turnos en el Hospital San Juan de Dios. Entonces yo creo que era como tener el terreno un poquito abonado para prepararme para ser seguramente más vinculado a la Universidad Nacional. Si no hubiera estado vinculado, de pronto hubiera sido un poco más difícil. Entonces entré como instructor asistente. Y ahí nuevamente, al volver a estar al lado del doctor Stevenson Marulanda, que ustedes saben que ha sido muy, muy abanderado, aficionado y ha desarrollado muchas cosas en cirugía hepatobiliar, más biliar tal vez que hepática, pero él presentaba estos modelos de corrosión de los segmentos hepáticos, y pues definitivamente me seguía gustando mucho la cirugía hepatobiliar. Y entonces ahí viene entonces la pregunta. Yo acababa de entrar como instructor y decía, bueno, será importante hacer una subespecialidad. No había muchas opciones en esa época, no había muchos programas, pero esa pregunta yo creo que cada uno se la ha de responder a sí mismo, claro, oyendo de pronto muchos consejos, pero también aquí quiero destacar que no debe haber una angustia en que uno tiene que ser subespecialista, así sea en este momento que hay más presión para hacerlo. Yo creo que en este momento y en el futuro habrá lugar para el cirujano general y tendrá que haber cirujanos generales, tanto para el cirujano como para el subespecialista. Y entonces aquí una anécdota. Yo lo recuerdo perfectamente, que estando en la biblioteca del Hospital San Juan de Dios, hojeando esa revista, el British Journal of Surgery, me encontré con este artículo. Entonces era de año 96, laparoscopia y cirugía hepática, aunque pues era una cosa como muy colateral porque era la fenestración de quistes hepáticos en enfermedad poliquística, pero el clic fue que el servicio de donde venía el artículo, pues vi que era de Francia, Clichy, que es al lado, prácticamente dentro de París, y entonces como mi deseo de buscar un sitio donde hacer cirugía hepatobiliar,
busqué más sobre ese servicio y encontré que pertenecía a la Universidad París 7. Entonces la coincidencia del clic fue que el decano que estaba en ese momento en la facultad era un gastroenterólogo, el doctor Jaime Campos, que se había formado en París 7 y tenía una muy buena conexión. Él siempre nos hablaba que quería que la facultad la acreditara París 7, y entonces sonaba mucho el nombre de París 7, y entonces un día entré y hablé con él, y muy amablemente le escribió la carta al profesor Belghiti para ver si yo podría ir a hacer allá cirugía hepatobiliar. Esa carta se fue como en un mes de agosto, y yo me sentía como el coronel no tiene quien escriba. Sí existía internet, pero prácticamente no existía el correo. Y yo todos los días llegaba a mi edificio, veía el casillero de las cartas, trataba de ver si había, además de los recibos, alguna carta, así por lo menos 4 o 5 meses, hasta que finalmente llegó la carta del profesor Belghiti, donde decía que podría ir, que era un servicio muy especializado, que yo ahí le decía, pues le hacía referencia al artículo, que me gustaba mucho la hepatobiliar y la laparoscopia. Él me aclaró que no tenían casi laparoscópica, que él me podría recomendar con otro profesor allá para que hiciera más laparoscopia, pero en fin, bueno, finalmente todo eso terminó en poderme ir, en prepararme. Digo yo que ser persistente, porque pues la carta llegó 6 meses después otra carta mía aceptando, carta va, carta viene, saber qué se requería, etcétera, etcétera. Y la preparación del francés, que pues tocó hacerla en menos de un año, y eso me pareció difícil. Cuando ya me di cuenta en qué estaba metido, pues ya como que no había marcha atrás, pero por supuesto para ese momento muchos miedos, ¿no? El primero, podré con el idioma. Yo sentía que esa fonética era muy difícil. Podré vivir en un país tan diferente. Uno a veces piensa que, y en esa época más, porque hoy el mundo es muy globalizado, uno ve fotos, ve videos, casi que podría estar en el mismo sitio sin ir allá, pero en esa época era un poco más lejano. Y la otra pregunta, ¿mis conocimientos estarán a la altura? ¿Cómo serán esos servicios allá? ¿La cirugía cómo será? Pues en ese momento era más tímido todavía que ahora, entonces en un medio extraño esa timidez se eleva al cuadrado, pero yo decía, tengo que superar, tengo que salir adelante. O sea, si ya tengo la carta, ya tengo cómo irme, la universidad me apoya, pues... Entonces yo digo ahí también otro mensaje, y es, muy en el fondo hay que tener una cierta seguridad en sí mismo, ¿no? Uno puede sentir muchas preguntas, tener muchos sustos, pero en el fondo siempre hay que tener como ese fondo valiente de voy a seguir adelante. Bueno, y estuve 1 año y medio en Francia, maravillado de ver pues un servicio con un alto volumen de cirugía hepática, aprender muchas cosas todos los días. Pero al regreso, entonces otra parte de ese camino que no es tan lineal, ¿no? Yo decía, pues regreso y tengo que empezar a hacer cirugía hepatobiliar. Llego y el Hospital San Juan de Dios está a punto de cerrarse. Mi mejor amigo me dice, camine, voy y le muestro el 6º piso, y había 3 pacientes en un servicio que era como de 80 camas, ese piso. Pues realmente patético el cuadro, y pues bueno, como que empieza uno a pensar, y bueno, yo me fui, ¿ahora qué voy a hacer? Ahí resultó una oportunidad en la clínica San Pedro Claver, que pues hoy en día es Mederi, pero para los más jóvenes, pues no era la mejor fama la que tenía esta clínica. Era muy grande, pero muy desordenada, pero sí tenía muchos pacientes. Yo decía, aquí hay una población mayor, seguramente ahí pueda poder encontrar pacientes con tumores hepáticos. Pero una vez estaba trabajando ya, alguna vez me invitaron a dictar una conferencia en el cancerológico, y yo decía, ya en el fondo de mi ser, el cancerológico es el sitio, aquí es donde están los oncólogos, donde están los pacientes del cáncer. Pero ellos ya tenían un cirujano que se estaba entrenando, Pedro Argüello, se estaba entrenando en Nueva York, haciendo una rotación, y pues iba a ser quien iniciara el servicio de cirugía hepatobiliar. Entonces hay otro mensaje que digo yo, hay que ser persistente y tener paciencia. 8 años después llegó la oportunidad de trabajar en el instituto, que es donde creo que he podido desarrollar mejor mi trabajo profesional de la cirugía hepatobiliar, porque el doctor Argüello se trasladó a la ciudad de Cali, quedó la vacante, y bueno, finalmente ahí resulté. En esa entrevista, entonces, nuevamente me preguntó el director allá, ¿cómo se proyecta usted en 10 años? Yo ya llevaba más o menos 8 años trabajando en cirugía hepatobiliar ahí en la clínica San Pedro Claver. Yo dije, no, pues yo ya tengo una experiencia, ya he presentado trabajos nacionales, y lo que se me ocurrió decir es que quería darle una proyección seguramente al servicio a nivel latinoamericano. Claro, a nivel mundial yo decía, eso es imposible, pero a nivel latinoamericano. Nuevamente les voy a contar aquí
que eso nunca volví a acordarme de eso, ni para nada en mi cabeza estaba buscar una proyección latinoamericana, pero las cosas se van dando, digo yo. 8 años después empezamos a presentar trabajos en el Congreso Latinoamericano de Cirugía Hepatobiliar. Un congreso después nos invitaron como conferencistas y por también, para no contar muy largo la historia, pero por esas vueltas del destino, pues formamos un capítulo colombiano de cirugía hepatobiliar y resulté de coordinador de los capítulos latinoamericanos de cirugía hepatobiliar, es decir, sin habérmelo propuesto mucho, estaba dándole confirmación a lo que había hecho en la entrevista. Y algo que nunca me imaginaba, por ejemplo, este año poder estar dando una conferencia en el Congreso Mundial de Cirugía Hepatobiliar. Entonces, solamente lo menciono para decirles que uno puede llegar a veces donde nunca ha creído llegar. Yo nunca me imaginé dictar una conferencia en inglés, pues no estaba dentro de mis planes y fue la parte más dura. Entonces, quiero decirles como mensaje que no hay que ponerse techo, ¿no? Yo en ese momento de la entrevista nunca pensé, por ejemplo, en decir que, ni creo que sea tampoco, para tener algún trabajo que sea como de nivel mundial, seguramente será muy difícil algún día publicar un artículo realmente con la experiencia a nivel mundial, pero digamos que ustedes que son más jóvenes, no hay que tener techos, ¿no? Eso lo dicen muchos expertos y yo creo que es así. Ya para no alargarnos más todavía, pues también quiero mencionar que hay otras opciones de posgrado, ¿no? Una vez terminan su especialidad de cirugía, pues están las especializaciones, las subespecialidades, también hay maestrías, también hay doctorados, hay que como pensar, cada uno tiene de pronto aficiones diferentes o a veces sin tenerlas, la oportunidad, la vida nos da algunas oportunidades, de pronto algunos lo nombran coordinador de un servicio donde llega a trabajar como cirujano y dice, bueno, yo necesito formarme en administración y por ahí puede encontrar algo interesante en qué trabajar y formarse también y seguramente llevar una carrera administrativa paralelamente seguramente. En investigación, en educación, en bioética. Entonces hay muchas otras áreas que pueden ser complementarias a la cirugía. En lo personal, tampoco quiero extenderme, pero en algún momento de la vida, pues tomé la decisión de hacer la maestría en epidemiología clínica, que me parecía que era importante para entender mejor la literatura, para poder hacer trabajos de investigación. Y como les digo, en un brote de no cordura, pues hace 3 años abrieron el doctorado de oncología en la Universidad Nacional. Y después de hablar con 2 o 3 personas que me dijeron, ¿usted por qué no? A la primera le dije no, no rotundo, la segunda le dije voy a pensarlo, a la tercera le dije, bueno, está bien, voy a inscribirme y lo voy pensando. Y en eso estamos. Entonces, pero aquí quiero hacer un paréntesis, en el intermedio, lo que digo yo sería como el intermedio de la carrera, cuando ustedes ya lleven 8, 10 años, hay algunos detalles, algunos consejos, se siente que ya van dominando muchos procedimientos. Yo digo, el primer procedimiento yo creo que es la apendicectomía, que uno sale de cirujano y todavía se siente inseguro, pero a los 2 o 3 años dice, yo ya me defiendo como me salga el apéndice, ya soy capaz de resolverlo. Entonces, evitar el exceso de confianza, ¿no? Muchos cirujanos cuando ya llegan a ese punto de muy buena dominio de la técnica, pues empiezan a tener a veces un poco de descuido por ese exceso de confianza. Entonces hay que tener cuidado con ese exceso de confianza. Y ya para cerrar un poco y dar pie más bien a si hay preguntas o comentarios, cada paso en la vida pienso que requiere preguntarse realmente qué es lo que se quiere, ¿no? Cuando uno piensa, ¿será que me voy al exterior, no me voy al exterior? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero ser un profesional en un país de pronto diferente? Pues lo buscaré y persistiré en eso. Entonces hay que tener la decisión, la persistencia, la tolerancia a la frustración. Son cantidades de historias de amigos, compañeros que intentando irse a Estados Unidos, por ejemplo, pues tuvieron que presentar 1, 2, 3, 4 entrevistas, hacer varios años de investigación hasta que finalmente lograron su objetivo. Y a veces también se requiere redireccionar, ¿no? A veces uno intenta 1, 2, 3, 4 veces y ve que por ahí en el momento dado se da cuenta que ese no es el camino, pues a veces hay que volver a replantear las cosas. Entonces, al final lo importante es tratar de hacer lo que se quiere, no siempre se logra, no siempre uno logra estar donde quiere estar, pero sí hay que buscarlo. Pero sí, en cambio, es importante querer lo que se hace. Yo creo que si uno no quiere en lo que está trabajando, va a ser muy difícil sostenerlo. Muchas gracias y más bien damos pie a si hay preguntas o comentarios, con mucho gusto.
Doctor Guevara, muchas gracias por compartirnos esta pequeña parte de su vida personal y profesional. Ahora la idea es abrir un poco el conversatorio de toda la audiencia que tenemos, que está incluida muchas personas que tienen interés en cirugía, particularmente estudiantes internos, residentes, cirujanos. Mientras el resto piensa en sus posibles preguntas, a mí me gustaría iniciar preguntándole cuál considera usted que fue su momento de crecimiento personal más importante a lo largo de esta formación profesional. Y a su vez, ¿cuál es el momento de crecimiento profesional más importante a lo largo de toda su carrera hasta el momento? Bueno, hay un primer comentario, es que uno siempre cree que está pues eso me ha pasado a mí, siempre cree que está en el mejor momento porque ha ido ganando experiencia. Entonces yo digo, la experiencia siempre, casi siempre va jugando a favor y cada vez se siente uno que es capaz de resolver más cosas, pero así mismo va aprendiendo lo que no es capaz de resolver. Entonces, yo recuerdo mucho que cuando llevaba 5 años, yo dije, ahora sí soy un cirujano, ya no me queda grande ninguna cirugía, si me llega un trauma de lo que sea, soy capaz de resolverlo. Cuando llevaba 10, yo dije, bueno, ya ahora sí ya puedo hacer gastrectomías. Me acuerdo mucho de que el avance hacia en Tunja, por ejemplo, a poder hacer una gastrectomía y sentirse como con tranquilidad de hacerla, me hizo pensar que ya tenía todo dominado. Pero yo creo que siempre hay cosas que mejorar. Y respecto a la formación, yo definitivamente creo que donde más rápido aprendí cosas y más a gusto estuve por la cantidad de cosas nuevas que vi diferentes fue pues cuando estuve haciendo cirugía hepatobiliar en Francia, ver un medio distinto, ver la cantidad de pacientes, de reuniones con radiólogos, con gente que sabía mucho, ver como la gente que estaba en el día a día en la cirugía hepatobiliar. Claro, al comienzo todo es conocido, después uno va ya cogiendo como la rutina, pero indudablemente que creo que fue el momento de mayor crecimiento, ese momento como de la subespecialidad, digámoslo así. Es evidente que cada vez vivimos en un mundo cada vez más globalizado y como usted muy bien lo dijo en su charla, cada vez tenemos mayor facilidad para tener contactos en el exterior. Yo puedo conocer a alguien que me recomienda con alguna persona en cualquier lado del mundo para tener un estudio formal eh, y facilitar, digamos, que tener el título de un fellow. Quisiera preguntarle a usted qué opciones ve o cómo ve usted el camino de cómo realizar estos estudios formales y que a su vez tengan una validez nacional, porque muchas veces lo que uno ve es que las personas salen a formarse en otro país y cuando vuelven sus títulos no son avalados en este país o no existe ese tipo de, digamos que de manera de avalar el título en Colombia. Claro, creo, esa pregunta es muy importante y la respuesta va variando en el tiempo, ¿no? La normativa del país ha ido cambiando, los momentos también. Hoy en día yo pienso que si uno se va del país, sí hay que primero averiguar cómo va a ser la validación de su título. Cuando yo me formé, pues no había mucha esa formalidad en muchos de los programas de entrenamiento. Eh, pero hoy en día, digamos que al haber tantos programas, pues sí se requiere tener ese aval al regresar al país. Entonces creo que esa pregunta es importante y entonces hay que indagar muy bien dependiendo, por ejemplo, del país. Hay mucha gente que busca, por ejemplo, irse a Argentina y allá algunos títulos son no tan fáciles de después convalidar en el país. Las especialidades que no tienen programa actual en Colombia son muy difíciles de validar. Exactamente la cirugía hepatobiliar no hay programas en Colombia y eso hace que haya un vacío jurídico en ese sentido. Si se van a hacer algo que ya hay aquí, pues hay que buscar que sea válido al regresar. Entonces yo creo que lo más importante es, uno, tomar la decisión, dos, buscar que esos títulos sean válidos y creo que una buena alternativa es, si hay algo en el país, hacerlo en el país y más bien buscar rotaciones o perfeccionamientos después fuera del país, que es otra muy buena alternativa. En este momento es muy difícil, por ejemplo, Estados Unidos para muchas áreas se requiere, van cambiando las condiciones a veces de los exámenes que tienen que presentar. Hace poco vi una entrevista a algunos fellows de patobiliar que están
latinoamericanos que están en Canadá. Bueno, hay un podcast sobre eso, y a casi todos les ha tomado entre 5 y 8 años entre el primer examen y llegar a tener una posición en Estados Unidos en un fellow. Entonces creo que es un camino bastante largo y pues yo creo que indagar con el mayor número de personas que ojalá hayan ya pasado por ese proceso antes de tomar la decisión. Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra al doctor Juan Carlos, que me imagino es el doctor Sabogal. Buenas noches, hola Sebastián, buenas noches Oscar, gusto saludarlo Hola, otra Carlos. vez. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Bien, Muchas bien, gracias gracias. por toda esa historia, pues muchas de las historias que cuenta Oscar, pues ya las hemos tenido la oportunidad y yo he tenido la oportunidad de compartir muchos momentos con Oscar y creo que es un espacio interesante para los residentes y para los cirujanos jóvenes que hay aquí en este grupo de compartir un comentario que quiero hacer en relación a lo que implica la carrera y el proceso educativo en el que Oscar da muchísima enseñanza y yo voy a hacer una pregunta. El comentario va hacia lo importante que es en el proceso educativo aprender de las personas y de la trayectoria y de la humildad, que eso es una cuestión tan compleja en nosotros los cirujanos, y es compartirle un poquito a ustedes la experiencia que yo tuve con Oscar. Yo me entrené en Canadá, como ustedes saben, y cuando regresé, uno de los consejos que siempre recibí mis profesores allá es, cuando regrese, no opere solo, hay que hacer una curva, después de que tenga su entrenamiento, no piense que usted ya, mejor dicho, se lo sabe todo, sino que empiece lentamente y hay que hacer una curva después de entrenamiento del fellow, y todos los que hemos pasado por ahí sabemos que hay que hacer una curva y esa curva toma tiempo, 5 o 6 años en que uno empieza a tener esa solidez, como mencionaba Oscar, que aplica el médico general, que aplica el cirujano, dependiendo de la exposición que uno tenga. Y precisamente el comentario va a eso. Yo recién llegado, la primera persona que contacté fue a Oscar y le pedí que me acompañara en varias de las primeras cirugías que yo hice en varias instituciones y realmente la generosidad de Oscar, que eso habla de su calidad profesional y personal, que es importante como ejemplo a seguir. Él sin ningún titubeo aceptó acompañarme en las primeras cirugías que yo hice y realmente a ayudarme en mi proceso de aprendizaje y de crecer en esa curva, sin ninguna pretensión de ningún tipo, ni profesional, ni asistencial, ni económica, sino siempre en esa generosidad que yo se la he reconocido públicamente en varias oportunidades a Oscar y se lo he dicho personalmente en varios momentos también con los que hemos compartido, de la importancia de tener esa cualidad que, como ustedes lo ven en la forma que conversan toda esta charla de la humildad de contar detalles que de pronto en otros escenarios otras personas no cuentan, y él con toda esa humildad y generosidad cuenta, mire, yo vengo de esta historia y he crecido hasta el lugar en el que estoy, nada es imposible, nada es limitado, lo único que lo limita a uno es su mismo pensamiento, y creo que eso es una enseñanza, y por eso quería compartir esa experiencia que para mí siempre lo he dicho y es muy importante, y fue muy importante en el comienzo de mi carrera, y siempre se lo he repetido y se lo he reconocido a Oscar en los escenarios necesarios. Y ya para concluir la participación, una inquietud que de pronto pudiese ser importante para todos los muchachos, y es, digamos que la parte positiva, todo el mundo dice, no, pero pues la vida es chévere y fácil. Y claramente la vida no es fácil y está llena de muchísimas dificultades. Las relaciones humanas siempre son complejas y las dificultades se enfrentan de diferentes maneras. Entonces quisiera que nos compartiera un poquitico cuál es su enseñanza y su orientación frente a esa enorme cantidad de situaciones que usted enfrentó, en que las cosas no salían como usted quería y se estrellaba, que es de pronto el escenario en el que muchas de las personas que nos escuchan acá se encuentran, en que quieren algo y no sale la oportunidad de trabajo, la residencia no va como yo quiero que vaya, yo soy cirujano y estoy empezando y no me van las cosas como van, o acabo de terminar mi entrenamiento de fellow y tal vez no están fluyendo las cosas como yo quiero que vayan. Entonces, de pronto es una orientación a que puede recomendar Oscar en ese sentido, frente a las dificultades, frente a los puntos difíciles que tenemos que encontrar en la vida. ¿Cuál es la recomendación que da? Y gracias, me alegra verlo nuevamente. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias por el generoso comentario también. Realmente no lo veo como algo nada complicado ayudarle a alguien en una cirugía, y todavía sigo pensando que siempre es muy agradable entrar con otro colega y más si es un amigo.
Yo creo que eso es para toda la vida, cada vez que uno pueda. Desafortunadamente la vida real no nos permite hacerlo, pero mil a uno yo daría por entrar siempre con otro colega o con un amigo, mejor todavía, a una cirugía. Respecto al comentario de Juan Carlos, pues yo creo que sí hay muchos momentos en que tenemos frustraciones, tanto en el campo, por ejemplo, de querer llevar la vida por un lado, hacer un programa de su especialidad, por ejemplo, y no lograrlo, o en el día a día inclusive las complicaciones. Yo creo que eso para el campo nuestro es algo que a veces nos pone un poco de cabeza pensar en que cómo se nos complica un paciente. Yo todavía lo pienso, digo, llevo 20 años operando páncreas, ¿cómo es posible que todavía se me complique? Pues no cómo es posible, sino que cómo llega uno a hacer la tolerancia o cómo sobrelleva eso. Por supuesto que para esta última parte, pues es revisar, leer, ir a los congresos, buscar soluciones, buscar, por solamente decir una tontería aquí, con las fístulas pancreáticas, ¿no? A veces como que uno siempre las anda buscando, le mide la milasa en el DREN, trata de estar pendiente, pero de vez en cuando se pasa un paciente que hacia el 8º día lo sorprende con que se puso mal y no se daba cuenta que tenía fístula. Y bueno, leímos, revisamos, encontramos que la PCR puede ser una ayuda también, digo yo. Entonces, buscar pequeñas soluciones en la literatura. A veces el artículo que uno ha leído 3 veces no le puso tanto cuidado como cuando tuvo la complicación y fue a buscar específicamente cómo la manejaban en ciertos sitios. Pero para el resto de las cosas creo que es muy importante hablar con más personas. Eso siempre ayuda, con personas que ya hayan pasado por ese proceso o personas que tengan más experiencia. Nunca se me olvida una vez en la clínica San Pedro Claver, justamente en uno de mis primeros casos, tuve un caso muy complejo de una hepatectomía, el afán a veces de uno de querer, ya teniendo el entrenamiento, empezar a hacer casos y tuve un resultado malo y el doctor Rusi estaba por ahí cerca, que ustedes lo conocen seguramente todos muy bien. Se me acercó, me dio una palmada en la espalda, me dijo, tranquilo, doctor Guevara, usted vuelva y revise toda la anatomía, revise sus casos, esto hay que seguir adelante y eso lo recuerdo toda la vida. Ese apoyo de tener a alguien que le da a uno la palmada en la espalda en el momento oportuno es muy importante. Y lo otro, lo otro que pienso, Juan Carlos, específicamente es no dejarse enfrascar en el problema, ¿no? Uno tiene que hacerle como el duelo de la situación, va a estar mal 1, 2, 3 días, pero no puede pasar, creo yo, una semana y seguir pensando en lo mismo, ¿no? Hay que tratar de buscarle la salida, digamos, corregir algunas cosas, pero no quedarse en que estoy mal y que todo está mal, ¿no? Creo que esa es parte de la clave para el cirujano, es poder, por supuesto, hacer toda la reflexión, pero pensar que en 5 días ya tiene que haber salido de ese estado, digámoslo así, medio depresivo. Creo que eso es importante. Le doy la palabra al doctor Julián Chica, residente de 2º año de la Javeriana. Hola doctor, buenas noches. Como ya lo dijo Sebastián, mi nombre es Julián Chica, soy residente de 2º año. Muchas gracias por toda la información, creo que es valioso y más en el punto donde independientemente de que no me haya graduado, pues siempre es como la mentalidad de uno saber qué va a pasar con el futuro de uno o pues cuáles son las opciones más adelante. Yo tengo una pregunta, doctor, respecto a cuando usted fue a hacer el fellow en Francia. ¿Hubo alguna consideración en especial o en algún momento lo pensó en no volver al país o fueron condiciones específicas que le definieron a usted decir, no, yo vuelvo a mi país o sí, o cuáles fueron las razones? Eso por un lado. Y la segunda pregunta, doctor, es cuando usted da los ejemplos, por ejemplo, de las personas que conoce, que se han ido a Estados Unidos y han durado 5, 10 años tratando de hacer un fellow, ¿es porque esas personas deseaban quedarse en ese país o simplemente tratando de hacer el fellow para después devolverse acá a Colombia? Muchas gracias, doctor. Sí, gracias. Creo que muy interesante la pregunta. Creo que la decisión debe tomarse antes. Muchos de los que conozco que se han ido es porque están decididos a quedarse en otro país.
Y por el caso específico de Estados Unidos, pues permite que si usted tiene sus papeles en regla, pues se quede, aunque la mayoría, aunque existen fellows que llaman ellos, si mal no estoy, internacionales, que no tiene tanta exigencia de exámenes, pero usted necesariamente se tiene que devolver apenas termine. Entonces yo creo que por eso mismo esa decisión hay que tomarla antes, si se quiere quedar o si no. Claro, yo conozco gente que se ha ido pensando devolverse y al final ha hecho todo lo posible para quedarse, que es un camino más largo también casi siempre, pero pues conozco muchos que lo han logrado. Creo que es que en el fondo toman un fellow que les permite, que no les permite quedarse, pero logran hacerlo pero creo que la decisión está antes. Y en lo personal, pues así iba, la decisión mía era irme a entrenar, pero para nada estaba pensando en quedarme en Francia. Y así lo pensé todo el tiempo. Yo creo que sí es importante tomar la decisión antes, porque si hubiera pensado quedarme, pues tendría que haber hecho todo el proceso de papeles, certificaciones, etcétera, y no en el último momento, sino casi desde el comienzo. Entonces yo creo que esa decisión sí hay que tomarla antes y pues es como muy personal. Yo creo que los deseos de muchos son irse a vivir a Estados Unidos y quedarse. Y creo que la otra parte de su pregunta era ¿por qué les había tomado tanto tiempo? Yo creo que es porque el proceso en Estados Unidos para los extranjeros es más lento, ¿no? Tienen que casi siempre presentar los exámenes, hacer algo de investigación para tener como una hoja de vida que pueda ser aceptable allá comparada con quienes han hecho todo en Estados Unidos. Entonces creo que el mensaje es que la decisión hay que tomarla antes. Si usted quiere quedarse, pues busque el fellow allá. Hay que buscar el fellow que le permita quedarse allá. Y si quiere devolverse, pues hay hasta más opciones porque esos fellows internacionales no hacen tanta exigencia de documentos para irse, pero también le exigen devolverse. Muchas gracias, doctor. Doctor Guevara, en general los médicos tenemos siempre la ambición como de estudiar y seguir estudiando después de ser médicos. ¿Usted cómo ve que se pueda llegar a balancear todos los grandes cargos que usted tiene en este momento como presidente de la asociación y demás, las responsabilidades que implica ser un cirujano súper especialista y pues toda la formación que esto conlleva, cómo lograr balancear todo esto con su vida personal, que en muchos casos es más importante que todo lo anterior? Claro, yo creo que hoy en día, digamos que no puedo hablar bien de lo que he hecho, sino lo que no debe hacerse. Yo creo que no debe sacrificarse la vida personal. Hoy en día hay que decir que no hay que sacrificar la vida personal por la vida profesional. Y pienso que la mayor recomendación es lograr proteger tiempo. Para los cirujanos es muy difícil proteger tiempo porque usted siempre está pendiente del paciente que se complicó, que le tocó ir de urgencia, así tenga un fin de semana libre. Pues en general puede pasar que lo llamen porque un paciente requiere que usted lo vea en ese fin de semana. Pero yo creo que hoy en día requiere es proteger el tiempo. Debería por lo menos dedicar unas horas a su vida familiar al día y en la semana dejar protegido al menos un día para la vida familiar. Creo que esa es no puedo hablar mucho de mi propia experiencia, pero no ha sido así, pero sí creo que esa debe ser la recomendación en este momento, proteger la vida personal y por muchos momentos creemos que la cirugía es la vida y que la vida es la cirugía, pero no es así, la vida no es la cirugía. Entonces así a veces querramos creer eso o proyectar eso, algunos lo vemos de pronto proyectado de otras personas, de nuestros profesores, a veces pues eso lo vimos casi todo el tiempo que la vida era la cirugía, sacrificando fines de semana, sacrificando noches, sacrificando familia. Yo creo que eso sí debe hay que dar un mensaje muy diferente en este momento, que no hay que sacrificar la familia. Ya para ir finalizando, porque se nos está alargando un poco la charla, me gustaría saber, pues digamos que los hospitales cada vez más funcionan como grupos multidisciplinarios y en general el cirujano, ya sea por su personalidad individual o grupal, la que nos es estructurada a lo largo de la formación, somos en parte líderes de estos grupos. Un ejemplo claro es el trauma. ¿Usted cuál cree que es esa función del cirujano en los grupos multidisciplinarios fuera de la sala de cirugía? Bueno, yo creo, antes de eso me dio pie a
a unirla con la pregunta anterior, creo que parte de la clave de poder tener una vida familiar es poder tener un equipo con quien trabajar. Ojalá tener uno o dos colegas con quienes pueda contar. Hoy en día, pues ya pasamos la época de que el cirujano debía estar siempre al lado del paciente. Creo que lo importante es asegurarse que alguien lo esté viendo y ojalá que sea alguien que trabaja con usted en el servicio. Me parece que eso es parte de la clave de poder tener una vida familiar, turnarse, decir, este fin de semana yo estoy pendiente y ustedes tómense el descanso. Creo que esa es la manera un poco. Y respecto a los grupos multidisciplinarios, pues casi siempre el cirujano ha sido quien tenga el liderazgo de esos grupos, dependiendo por supuesto cuál es el grupo, pero creo que el rol del cirujano todavía sigue siendo ese. Hoy en día, por supuesto, sabemos que el trabajo es un poco más horizontal, digamos que en trabajos de equipo, pues todas las personas tienen un rol y casi siempre igualmente importante, pero casi siempre la sociedad y los grupos esperan que el cirujano sea el que lleve la delantera. Entonces yo sí pienso que en esos grupos multidisciplinarios, no sé cómo de pronto no dar bien el mensaje. El cirujano debe tomar el liderazgo, pero digamos que cada persona es importante en el grupo. No sé si exactamente era eso, por ahí era la pregunta. Sí, señor, por ahí era. No sé si haya algún otro comentario, alguna pregunta para el doctor adicional. El doctor Andrés Pinto, presidente de cuarto año de la Javeriana. Doctor Guevara, muchísimas gracias por todos esos consejos que nos da. La verdad, quedé muy grato muy grato, muy feliz con su charla. Y tenía dos preguntas muy puntuales para usted. La primera es, ¿cuánto tiempo debe uno esperar o cuánto tiempo sugiere usted esperar para presentarse a un fellow después de graduado? Esa es la primera. Y la segunda es, usted como entrevistador, cuando le llega a usted un fellow o le llega un cirujano ya graduado, ¿usted qué espera de ese fellow? O sea, ¿qué esperaría de que ese fellow en la entrevista y durante su práctica de fellow pues fuera un buen fellow? No sé, eso era como... Sí. Difícil pregunta capciosa. Bueno, del momento, pues creo que no hay una respuesta absoluta, pero en general yo diría que es preferible trabajar un poco de cirujano general, no sé exactamente cuánto tiempo, por decir una cifra, yo diría que entre 2 y 3 años al menos, y la razón es, uno, tener un poco de experiencia, porque yo pienso que recién uno sale de cirujano general, todavía hay muchas cosas que no domina y empezar el fellow tan rápido puede llevar a que se pierda de eso, pero yo creo que las circunstancias pueden ser diferentes depende un poco de las circunstancias, ¿no? Pero en general, yo sí pienso que es mejor esperar 2 a 3 años y en lo personal, yo lo de cirugía hepatobiliar, yo lo hice 6 años después de ser cirujano, entonces creo que eso me sirvió. También creo que no es necesario esperar tanto tiempo, ¿no? Yo diría que entre 2 y 3 años sería lo ideal. Y respecto a qué, claro, lo de las entrevistas se ha vuelto algo medio complejo porque uno oye tantas cosas, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando presentaba entrevistas, uno siempre estaba preguntando y qué le preguntaron y qué será lo mejor responder aquí. Pues parece una frase de cajón, pero lo mejor es ser lo más sincero posible en las respuestas. Oía mucho yo en alguna época que no había que preparar las entrevistas porque pues era simplemente contestar lo que se le viniera a uno a la cabeza. Pues yo le cuento que mi primera entrevista, me acuerdo bien para entrar a residencia, me preguntaron que por qué quería estudiar cirugía y algo que parecía muy obvio y yo me trabé mucho. Yo recuerdo qué entrevista tan mala. Yo, pues claro, le di vueltas al tema, no sabía. Yo dije, no, es una bobada. Hay respuestas que sí hay que tenerlas preparadas, no porque uno se vaya a inventar la respuesta, sino para tener organizada la respuesta. Entonces, creo que esa parte es importante hoy en día, ¿no? Las entrevistas preguntan mucho, hay preguntas que se repiten y uno diría, bueno, el entrevistado ya sabe que le van a preguntar eso. Entonces, por lo menos tener organizadas las ideas de por qué quiere presentarse. Es también muy frecuente que se pregunte cómo se ve usted proyectado su vida. Eso que yo comenté, pues me lo preguntaron muchas veces. ¿Cómo se proyecta usted a 5 años o a 10 años? ¿O cuál es su sueño para el futuro?
no porque uno tenga que inventarse la respuesta, sino porque hay que organizar la manera como va presentada esa respuesta. Todos diríamos que ¿por qué me gusta la cirugía? Claro, yo estoy seguro que yo quiero ser cirujano, pero ¿por qué? A veces no es fácil expresarlo. Entonces ahí es donde creo que hay que preparar un poco las entrevistas y tal vez lo que se ve es como pero también las personas que uno ve que dan frases de cajón, eso se nota también en las entrevistas, el que se inventa un poquito la respuesta, eso se va notando. Entonces yo creo que hay que hacer como un análisis de su vida, de por qué cada uno decidió seguir ese camino o por qué quiere hacer usted esa residencia. Y hoy en día también se busca como ver la estabilidad de la persona respecto a esa decisión, ¿no? Si le empiezan a preguntar, si usted le escogiera, ¿por qué no le gusta más bien hacer esta otra? Y hay gente que de una vez dice, ay, sí, yo también quiero hacer esa otra. Pues hay que pensar muy bien antes por qué se quiere y, como digo yo, pensarlo bien, pero una vez tomada la decisión, como ponerle todo el empeño a que eso es lo que uno quiere hacer. Y a veces quieren saber también hasta dónde estaría usted dispuesto a ir por hacer esa residencia. Es decir, o esa subespecialidad, se puede presentar 2 veces, 3 veces, dónde quiere trabajar, un poco proyectarse, ¿no? Un poco es casi seguro que le van a preguntar a usted cómo quiere proyectarse, quiere ser un docente, quiere ser un investigador, quiere devolverse a su ciudad natal y trabajar allá o a otra ciudad. Eso es lo que creo que hay que preparar un poco. Muchas gracias, doctor. El doctor Ernesto Pinto, residente también de 4º año de la Universidad Javeriana. Doctor, buenas noches. Quería hacerle 2 preguntas muy puntuales. Todos entendemos que la residencia es una época fundamental pues, para todos los cirujanos y naturalmente para cualquier especialista. Más sobre su experiencia, quería preguntarle, uno, ¿qué es lo que más recuerda y lo que más extraña de sus épocas de residente? Y segundo, ¿qué le diría a sus compañeros hoy en día sobre todo lo que vivieron juntos? Bueno, muy, muy interesante la pregunta. Yo creo que lo que más extraño ya por el tiempo que ha pasado es la capacidad del residente que tenía de trabajar y trabajar continuamente. Creo que eso ya no lo tendría y me parece que es una etapa única en la vida de poder hacer eso. Ustedes como lo sienten en el día a día, pues no se dan cuenta, pero llegará un momento en que ustedes ya no quieren al otro día de una cirugía larga estar operando otra vez. Y me parece que eso es parte importante de ese momento de la vida. Y la segunda parte era... ¿Qué le diría a sus compañeros de residencia hoy en día sobre todo lo que vivieron durante el programa? Bueno, yo creo que es importante la camaradería, poder desarrollar la amistad con esas personas. Yo les contaba que en lo personal, fuimos 3 compañeros que resultamos trabajando en Tunja al tiempo y eso fue una oportunidad única porque pasábamos revista juntos, claro, viniendo además de la misma escuela, las mismas cosas, pues de cierta manera organizamos un servicio muy, muy a la medida de lo que queríamos y pues yo creo que pero lo importante tal vez es que hoy en día cada uno haya hecho su carrera. Hubo uno que se dedicó a la endoscopia, hizo gastroenterología y endoscopia, otro está muy dedicado al trauma, otro a la cirugía bariátrica. Entonces, cada uno como que desarrolla su carrera, pero la residencia nos permitió, creo que fue la base de todo eso. Sin lo que vivimos en la residencia, no, nada de eso hubiera existido. Creo que en el fondo, eso se da cuenta uno mucho tiempo después. Ustedes en el día a día, a veces uno dice, uy, otra vez turno, otra vez trabajo, pero eso es lo que les va a quedar para el resto de la vida, todo lo que aprende uno en la residencia. Muchas gracias, doctor. Creo que ya no hay más manos levantadas. Le agradezco su tiempo y habernos mostrado toda su formación y habernos dado todos estos consejos que consideramos muy importantes para todos los residentes, en especial para los residentes en este momento de nuestra formación. Y le doy la palabra a la doctora Torregrosa ya para el cierre. Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián. Te cuento, Oscar, que el doctor Juan Sebastián es uno de los residentes que quiere hacer cirugía hepatobiliar. Nada es coincidencia. Ah, bueno. Eso es lo primero. Muy bien, muy bien.
Por eso él estaba pues muy atento preparando todo esto y tus consejos, porque pues es un futuro cirujano hepatobiliar. En eso vamos, ¿no, Sebastián? En eso vamos. ¿Cierto? Hasta ahora puede ser, sí, señora. Sí, exacto. Bueno, entonces esa pues también era una intención de toda esta sesión que realmente a mí me encantó, sobre todo escuchar los aspectos de tu vida personal y de cómo eso va con la profesión, pero como dijiste, la cirugía no lo es todo, y creo que el mensaje para los profesores y los residentes pues es realmente muy bonito. Pocas veces podemos tener espacios para escuchar la vida, escuchar realmente sobre la vida y sobre las historias de un cirujano, que realmente yo creo que son lo más importante, en un espacio tan amable como este, y que me emocionó en lo personal además mucho, por conocerte y ser tu amiga, y me emocionó mucho escuchar eso, y sé que para los residentes y los profesores también. Eso me están escribiendo por acá. Dijiste que no ibas a dar consejos, pero yo creo que diste muchos consejos para todos, unos buenos consejos. Y les ha gustado pues mucho esa parte, y son cosas que no se olvidan y que les van a servir en diferentes momentos de la carrera, y esa era un poco la idea de tenerte con nosotros. Así que pues muchas gracias realmente por esta sesión, una sesión con un cirujano de lujo que apreciamos mucho. Quiero que sepas que esta es tu casa también. Ya estuviste un día operando con nosotros un fin de semana, pero la Javeriana es también tu casa. Y bueno, pues agradecerte mucho, Carolina, por favor. No, Muchísimas doctor Guevara, gracias. pues ya creo que lo han dicho todos. Muchas gracias por su colaboración. De verdad que desde el día 1 que lo contactamos, siempre dispuesto a ayudarnos con esto, que de verdad pues no es para nada fácil, digamos, el abordaje. Entiendo que pues es difícil, pero pues pienso que es lo más valioso que tal vez ha podido compartir con nosotros, con los residentes, con nosotros, pues que pues todavía tenemos mucho por vivir, pienso, como cirujanos. Entonces, pues nuevamente muchas gracias, doctor Guevara, y bienvenido siempre acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, y han sido ustedes muy amables, y estoy muy contento de haber estado en este espacio. Muy buena noche para todos. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Igual, Gracias. buena noche para todos. Muchas gracias, Doctor Guevara, noches. saludos. Buenas Muchas noches. gracias, doctor. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Buenas noches, profesor Henao, muchas gracias.